Buenos días, amigos suscriptores. En esta sección de geografía y países voy a hablarles sobre una nación que tiene muchos datos curiosos e interesantes. Esta se llama nada más ni nada menos que Bélgica. En primer lugar, ¿de dónde viene este nombre? ¿Por qué Bélgica se llama Bélgica? Es simple. Viene del latín que se llama Bella Galia. Antiguamente fue una provincia del Imperio Romano, que se llamaba, como ya mencioné. Este país tiene 3 idiomas oficiales, pero vamos a centrarnos en los 2 principales. Uno de ellos es el francés, lengua que se habla en la región de Báltica. La segunda lengua que se habla en Bélgica es el flamón o neerlandés, y esta se habla en la región de Flandes. Pero ¿de qué se trata esta lengua? Les doy un pequeño ejemplo. Hallo Karweters, ik ben Sarah en ik sta hier in Brussel voor de wereldpremière van Kuifje. El sistema político de Bélgica es una monarquía constitucional de carácter federal. ¿Qué significa la palabra federal? Que cada región es autónoma y tiene, digamos, sus propias leyes y no están tan sometidos a un poder central. Vamos con la historia de Bélgica. Durante la conquista de las Galias, las actuales Francia y Bélgica, Julio César conquistó a una tribu que se hacía llamar los belgas, incorporando al Imperio Romano. Cuando cayó Roma, allá por el siglo V después de Cristo, fue invadida por la tribu de los francos, una tribu de origen germánico. Más tarde se incorporó al Imperio Carolingio. Un dato curioso es que Francia en alemán se llama Frankenreich. Por los años 950, Bélgica fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Ay, aparece un trabalenguas. Pero es a partir del año de 1516 donde la historia del Perú y de Bélgica están entrelazados. Bueno, especialmente en la región de Flandes. En primer lugar porque el rey Carlos V de Alemania y primero de España nació en Gante y asumió el trono a los 16 años. La cuestión es que cuando llega a España lo único que hablaba era el neerlandés. Durante su reinado se dieron las conquistas del Perú y de México. Por eso decían que el Imperio Español era donde no existía el ocaso. Es decir, durante 200 años Perú y Bélgica formaron parte del imperio de los reyes Habsburgo, como Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos el Hechizado, y donde, bueno, está ese pequeño vínculo que hay, o uno de los primeros vínculos. En el siglo XVII y, bueno, y parte del XVIII, los holandeses y los franceses estuvieron disputándose el territorio. El mejor testimonio de esa lucha es una fortaleza que está por Namur, bueno, a las afueras, donde las tropas del rey Luis XIV tomaron dicho emplazamiento militar. Hasta hay una pequeña placa que está en francés y en neerlandés sobre dicho acontecimiento. Pero sería en el año de 1815 en que Bélgica fue testigo de un acontecimiento que marcaría la historia. ¿Saben cuál es? La batalla de Waterloo, un combate en que estuvieron desplegados alrededor de unos 350.000 soldados, entre holandeses, franceses, prusianos e ingleses, y donde estuvieron enfrentados Napoleón Bonaparte y el duque de Wellington. El grupo sueco ABBA le dedicó una cancioncita que se llama Waterloo, dedicado a este gran acontecimiento. Hay que destacar que la independencia de Bélgica se dio en un mes de julio de 1830 y también la independencia de Perú se dio en ese mismo mes, pero en el año de 1821, pero no hay tanta diferencia de edades. Otro dato curioso que les va a gustar, aparece en el libro de Historia Contrafáctica del Perú y en un compendio escrito por varios historiadores que hablan sobre lo que pudo ser y lo que no pudo ser. Por ejemplo,
que Leopoldo I, rey de los belgas, bueno, el primer monarca, de la Casa Real de Sajonia, Coburgo-Gotha, y aparece un trabalengua, fue considerado por el libertador don José de San Martín como candidato para el trono del Perú. Bueno, en este mismo periodo, una propuesta similar se dio a este personaje para que ocupara el trono de Grecia, imagínense. Y también se vio una misión diplomática alrededor de 1821-1822, en que se le propuso a este noble aristócrata de ocupar el trono en una nación alejada en ese momento. A fines del siglo XIX, Bélgica se sumó a la aventura de los países colonialistas, al reparto de África, tomando parte de África Central, las actuales Burundi, Ruanda y Congo. Este proceso fue llevado a cabo por orden del rey Leopoldo I. Estos tres países que ya mencioné fueron colonia de Bélgica hasta los años 60 y ha generado mucha controversia que sigue hasta la actualidad. Pero sería en el siglo XX donde Bélgica sería parte de grandes acontecimientos, especialmente un grupo de batallas que se dio en ese lapso de tiempo, bastante breve, y que marcarían un poco el devenir de la guerra mundial. El primero de estos fue la invasión de Bélgica por parte de la Alemania en 1914, provocando el ingreso de Inglaterra a la Primera Guerra Mundial, porque los británicos habían sido garantes de la independencia de Bélgica gracias a un tratado que data de 1839. Además, las casas reales hasta ahora de Bélgica y de Inglaterra están emparentadas. En 1917, en Ypres, un lugar ubicado entre la frontera entre Bélgica y Francia, se dio una terrible batalla en que los soldados británicos tuvieron que pelear en medio de un lodazal terrible contra un enemigo implacable. Fue un combate de desgaste que dejó un terrible resultado: 1 millón de bajas entre heridos, muertos y desaparecidos, a cambio de la conquista de 7 miserables kilómetros. ¿Se imaginan? En 1940, Bélgica nuevamente fue invadida por Alemania a través de la Blitzkrieg. ¿Qué significa Blitzkrieg? En alemán es guerra relámpago. En 1944, por el mes de diciembre, los aliados habían recuperado buena parte de Europa occidental. En septiembre de ese año, las tropas británicas y americanas habían liberado Bruselas y ocupado el puerto de Amberes, que era un sitio vital para el aprovisionamiento de los ejércitos aliados. La cuestión es que los alemanes deciden lanzar una ofensiva en el invierno. ¿Por qué en el invierno? Debido a la superioridad aérea de los aliados, que era tan abrumadora que por el mal tiempo la aviación aliada no podía desplegar su potencial bélico. Pero al final esto solo retrasó lo inevitable, que era la derrota del Tercer Reich 5 meses después. ¿Recuerdan la serie Band of Brothers? Una serie antigua de comienzos del 2000, no sé. Yo la vi cuando era niño, me vi todos los capítulos. En esa época que no había YouTube ni todo ello, pero lo vi en HBO. Una serie increíble que me gustó. Y hasta ahora me gusta. El acontecimiento más reciente de la historia de Bélgica ha sido el terrible atentado que ocurrió en el aeropuerto de Zaventem, que dejó muchos muertos y muchos daños materiales y ha causado mucha consternación y dolor. Bélgica es un país que tiene una extensión de unos 30.250 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de Ica, lo cual es un dato muy curioso. Su capital es Bruselas y es sede del Parlamento Europeo. Y este país tiene alrededor de 10 millones de habitantes. ¿Se imaginan? Es decir, es lo equivalente a toda la población de esta ciudad, Lima, metropolitana. Imagínense. Un dato curioso que les puede parecer interesante es que Bélgica tiene solo 60 kilómetros de costa. ¿Se imaginan?
está cerca de la costa británica, si ustedes ven en un mapita. Por lo menos una distancia de 100 kilómetros. Algo que les va a encantar es que Bélgica es cuna de uno de los personajes más célebres e interesantes que ha producido el mundo de la ficción. Nada más ni nada menos que Tintín. ¿Recuerdan al Capitán Haddock? Su perro Milou, los hermanos Fernández y Hernández, en francés es Dupont. Bueno, esos personajes fueron obras del historietista belga Georges Remy, pero era conocido por utilizar su seudónimo Hergé. Bélgica, como datos curiosos, tiene 4.000 variedades de cerveza. 4.000 variedades de cerveza, ¿se imaginan? Un pequeño país. Cada pueblito tiene su propia cerveza local y la beben de todas maneras. Deberían verlo, yo les recomiendo que hagan ese pequeño viaje. Bueno, eso es todo por hoy y si quieren darle like por el video, háganlo, suscríbanse y comenten. Habrá más videos como este.